Bueno, y ahora sí saludamos a Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil. Decíamos, Ari, recién un poco este cambio de perspectiva para el sector industrial. ¿Creen ahora que el consumo tocó fondo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Y bueno, buena semana para todos. Efectivamente, hay mucha expectativa por el inicio del segundo semestre. Recordemos que para muchos esta era una fecha en donde tenía que empezar a haber alguna modificación para seguir la hoja de ruta que el gobierno también se había planteado y que escuchaba también la lógica y la idea de las empresas. A ver, el primer semestre fue realmente pésimo para la actividad industrial, especialmente para lo que es el consumo masivo. Recordemos que hubo caídas fenomenales después de la devaluación de diciembre, la inflación que tocó picos en enero y febrero también, y que empezó a recuperar esta medida que bajaban los precios. Decían, hablaba con Fernando Sabore, que es el Ujú. presidente, es el vicepresidente de la Cámara de Almacenes, de Comercio de Cercanía, y nos decía que marzo y abril habían sido meses donde esas superficies habían trabajado bien realmente, que habían tenido un buen desempeño, a diferencia de lo que estaba pasando en los supermercados, ¿no? Donde super e hiper, todas esas grandes superficies habían sufrido hasta el momento de un impacto mucho mayor. Con un dato llamativo, una de las consultoras que generalmente las empresas grandes le prestan mucha atención, que se llama Sentia, tiene un último informe donde muestra que el consumo cayó mucho más fuerte en el interior del país que en el área metropolitana, ¿no? Un dato realmente para tenerlo con mucha atención, pero que en general la retracción del consumo rondó el 10% en lo que va el acumulado desde el Claro. año, digamos. ¿Por qué? Porque empezó a variar de manera negativa ya para mayo y todavía junio. Dice Sabore que el 15 ya empieza a ser fin de mes en las compras, ¿no? Lo que es realmente preocupante. Ahora, esto, como te decía, le afecta mucho más a los supermercados y las grandes empresas tienen una llegada mucho más fuerte a esas góndolas, ¿no? A las góndolas Ujú. de las grandes superficies de venta. Y entonces empezamos a hablar porque la verdad es que, digo, hay sectores como dentro de alimentos y bebidas, como el de las bebidas, y especialmente aquellas que son bebidas alcohólicas, que son las primeras que se descartan y que incluso las segundas marcas empiezan también a tener caída, llegaron a tener un piso, a estabilizarse en un piso con caídas del 30%. O sea, Claro. cayeron desde diciembre a esta parte, cayeron hasta 30% y ahora se normalizó, o sea, no siguen cayendo, pero el piso es ese. Digo, es realmente preocupante para muchas de esas empresas lo que está sucediendo. ¿Y Bueno, cómo, en Ari, ese se contexto, da eso en este otro dato que nos traías que decían que creen que por lo menos, bueno, no va a caer más, ¿no? No, no necesariamente esto quiere decir que vaya a haber una recuperación, por ejemplo, en el consumo, pero sí que en ese caso, ¿no? En el de bebidas no va a caer más de ese 30%. mira, la verdad es que lo que consideran es que, bueno, ya, digo, peor de lo que está pasando, entienden que no va a suceder Mm. porque hay algunos indicadores que te llevan a pensar que va a haber cierta recuperación del consumo. Bueno, nosotros la semana pasada hablábamos, ¿no? Del temor que tenían en la Unión Industrial de que la mejora del consumo se vaya a los productos de importación. Digo Claro. que si hay una pequeña mejora que encima se divida entre los nacionales y los importados, ¿no? Eso preocuparía. Pero para muchos creen que paritarias va a activar esto. La baja de inflación de estos meses está generando una mejora en el consumo en distintos sectores. Entienden estos que están muy bajos, que más bajos no van a caer, que que se hace un mes y medio, 2 meses, vienen observando que ya esa caída dejó de ser tan profunda como en otros momentos. Pero hablé con algunas empresas y algunas grandes empresas que realmente dicen que de acá en más tienen la perspectiva de que vayan a mejorar tanto el consumo
que incluso, te digo, una gran empresa me dijo, creemos que en diciembre vamos a terminar empatado en el año. Digo, después de haber tenido caídas Claro. grandes, no el 30%, porque no corresponde esta empresa a bebidas, y especialmente bebidas Ujú. alcohólicas, pero sí con caídas promedio del 10%. Para recuperar tiene que ser una recuperación de consumo realmente fuerte. Estiman que va a suceder y que tienen un par de cosas para tener en cuenta. Vos decís, che, pero tampoco es que hay demasiados incentivos. Bueno, algunos creen que efecto de algunas cuestiones macro que pueden llegar digamos, a destrabarse y empezar a generar confianza, la recuperación de obra pública, Sí. en algunos puntos, las inversiones que pueden llegar a implementarse. No hablamos de las grandes por el RIGI, porque todavía le falta, más allá de la aprobación, digo, le falta, por más que se apruebe, falta que se desarrollen esas inversiones, pero sí la ley bases creen que puede llegar a un contexto a que digamos, las empresas que ya tienen inversiones en Argentina se empiecen a dinamizar eso que hasta ahora venía retraído porque estaban esperando que la política se pusiera de acuerdo y funcionara, como dicen, y tuvieran, Claro. pueda llegar a haber algún efecto muy concreto, pero también por las exportaciones. Sabés que un informe de la COPAL, que es la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, habla de que a las empresas exportadoras están generando una diferencia realmente muy grande respecto de lo que fue el año pasado y de lo que venía sucediendo como históricamente, digamos, ¿no? Porque empiezan a haber cierta normalización del comercio exterior a partir del acceso a dólares para el pago de importaciones y también para poder llegar a liquidar. Hay muchas asimetrías. En un Ujú. encuentro que hubo hace unos días en la Cámara de Ingenieros, en donde se habló del desafío de la Argentina para alimentar al mundo, ahí lo que planteaban era que si la Argentina no, digamos, era competitiva naturalmente en cuestión de alimentos, pero que si no empezaba a tener mejoras de competitividad, iba a ser muy difícil seguir arriba de ese tren. ¿Qué te dicen? Un producto argentino en góndola, un producto alimenticio, en góndola tiene entre 30 y 40% más de costos por impuestos, Claro. nada más. Dice, el resto del mundo eso es menos de la mitad. Pero también tienen que pagar impuesto país, tienen que, hay mucha presión impositiva también para poder exportar. Está planteado esto en el gobierno, y en el gobierno le dicen, no nos pidan más una reducción de impuestos porque en diciembre se termina el impuesto país. Por Ujú. lo tanto, ahí van a tener naturalmente esa reducción de impuestos, esperen hasta ese momento. Entienden que bajando rentabilidad van a seguir subiendo Eso, Ari, las exportaciones, digo, ¿no? no pedir un poco la prórroga, ¿no? También de este impuesto, entendiendo también que son el tipo de mecanismos que observa el Fondo Monetario Internacional, implicaría en cierto modo que el gobierno intenta dar signos de lo que podría ser una desregulación, ¿no? En las restricciones cambiarias, concretamente una liberación del cepo, ¿no? Incluso se está hablando en estas semanas de lo que podría llegar a ser la llegada, no en este momento, pero sí conversaciones que se están iniciando para la llegada de fondos frescos y allanar ese camino, ¿no? Porque es clave para todos los sectores, ¿no? Como los que vos mencionabas incluso al inicio. Exactamente, Rocío. A ver, la verdad es que hoy hablar de salida del cepo en un contexto donde el Banco Central hace varias semanas está en una tensa relación con el mercado porque ya hubo varias jornadas donde tuvo que vender dólares Ujú. en un contexto donde realmente no termina siendo muy favorable para la acumulación de reserva clave para justamente poder encarar ese proceso de liberación del cepo que se lo reclama el Fondo Monetario Internacional. El gobierno sabe que no va a ceder y que de algún modo, Rocío, esta lógica de esta dinámica rupturista de lo que había pasado en todos los primeros meses donde el central compraba y Sí. compraba y compraba,
Digo, en un contexto donde aún hay liquidación del campo y debería haber mayor acumulación, no lo está viendo. En algún momento Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo: nunca el Fondo Monetario Internacional renegocia un acuerdo si no hay crisis. O sea, ¿por qué va a darle mejores condiciones de un acuerdo a un país que está funcionando bien? Entonces, estos primeros chispazos en cuestión de reserva, algo clave justamente para poder sostener esta situación, lo que implica es que pueda llegar a haber en algún momento digamos, una renegociación que les genere justamente la inyección de dólares para poder liberar ese cepo. Y en ese contexto, lo que bien señalabas, eso es lo que puede llegar a destrabar de algún modo condiciones de comercio en el mundo, ¿no? Claro. La Argentina sin cepo, sin impuesto país, tiene que tener algún otro ingreso muy fuerte. Las empresas a mí me dicen que el RIGI no va a tener un efecto rápido, porque tiene que haber determinadas condiciones de estabilidad que implican no solamente la aprobación de la ley, sino que esto no llega a tener algún conflicto político social en los próximos meses. Seguramente toda inversión de largo plazo se va a proyectar durante el resto del año, y quizás recién desde el otro año empecemos a tener algunas referencias al respecto. Pero es un combo, como bien decías, pero para muchas empresas esto está encaminado. La lógica de que el gobierno haya tenido señales importantes para la ley de bases hace que, por ejemplo, el CEO de la empresa Ledesma, Javier Goñi, dijo: la ley bases es una oportunidad histórica para la Argentina. Hemos, dice, probado con un modelo que fracasó, ¿sí? Y ahora tenemos que ir por este lado, y es algo que le va a generar muy bien a los países. Por eso digo, hay como miradas muy disímiles, incluso dentro de sectores que se dedican a lo mismo, ¿no? Ya no hablamos en la industria en general, si los textiles piensan una cosa o la energía piensa otra. Ya estamos hablando dentro de bebidas y alimentos, y ahí también hay como miradas muy, muy distintas entre ellos. Vamos a ver si efectivamente estas señales que encuentran, estas luces en el fondo del túnel que encuentran de cara al segundo semestre, se terminan concretando y efectivamente puede llegar a haber algo distinto. Hay alarma que todavía están encendidas. Por ejemplo, los aumentos en la energía, que dicen que están sacando capacidad de consumo a los clientes, a los trabajadores principalmente, y a las propias empresas. Porque fíjate, me decía Sabore, dice, él tiene un local de unos 90 metros cuadrados y pagaba alrededor de 60.000 pesos la luz, y ahora está pagando unos 230.000 aproximadamente, lo que implica justamente un salto realmente muy grande, y eso en consecuencia con otras superficies. Eso implica caída de rentabilidad para los locales, también implica que eso tiene que en algún momento trasladarse a precios, y en un mercado que está realmente muy finito en cuestión de poco consumo. Poco margen. Exactamente. Ari, gracias por atendernos como siempre y traernos tu análisis al respecto. Semana clave, como decíamos, con la ley bases, ver cómo se van acomodando estos sectores y qué pasa también, por supuesto, en el ámbito legislativo. Gracias, Ari. Hasta luego, Rocío, nos vemos. Hasta luego.